Este es el paso a paso definitivo para dejar el alcohol para siempre. Te lo voy a ir explicando en 3 claves y mi única promesa es que cuando termines el vídeo no vas a tener ninguna duda de cómo dejarlo. Vamos allá. Mira, al final te quiero poner en contexto. Yo tengo un alumno, Óscar, que mira, él me contactó hace 3 meses porque, bueno, él llevaba pues los últimos 20 años de su vida, desde los 20 años que empezó hasta los 40 que tiene hoy en día, pues con alcohol y con las drogas, ¿no? Pues con ese mundo tóxico. Sobre todo su principal problema era el alcohol. ¿Qué pasa? Que es curioso porque realmente, y esta es una de las primeras claves, esta persona ha estado 20 años con ese mismo entorno. Él es de un pueblo pequeño y, claro, de unos 5.000 habitantes o así. O sea, es un típico pueblo, ¿no? Que se conoce todo el mundo allí. Y claro, ha estado toda su vida con ese mismo entorno. Entonces, ¿qué pasa? Que él ha conseguido dejarlo precisamente cuando ha cambiado de entorno. Él, estos últimos 3 meses, en cuanto él me contactó en noviembre, lo primero que yo le dije es: aléjate completamente del entorno en el que estás. Entonces, él lo que hizo es directamente, cualquier persona de amigo, conocido que le conozca, dejó de verlos. Automáticamente dejó de ver a toda persona que él conocía de ese pueblo. Es decir, se alejó al 100%. ¿Qué pasa? Que, joder, 3 meses después, él lleva 3 meses sin ya nada de alcohol, sin ya nada de nada. Completamente sano y saludable. Y lo peor de todo es que ahora se está dando cuenta, después de 3 meses, de lo perdida que está esa gente. Y de hecho, él me lo comentaba, que estaba comiendo el otro día con una persona, que esa persona bebía vino en la comida, y él es como, para él era inexplicable por qué esa persona se bebe una botella de vino entera durante la comida y le parece algo normal. Y a mi alumno es como, claramente le parece que está escapando su vida. Lo ve muy claro ahora, que esa persona está escapando su vida bebiéndose la botella entera de vino. Pero él antes era solo el principio de su día, beberse una botella de vino. Entonces, claro, él ahora lo ve cuando ha salido de ese entorno. Pero cuando tú estás metido en un entorno que normaliza el alcohol, en un entorno que es normal beber una botella entera, que es normal X o Y, que es normal beber, que es normal cerveza, claro, es que lo normalizas. Es que al final tu cabeza normaliza todo. Todo es cuestión de entorno. Entonces, cuando tú tienes un entorno que lo normal es normalizar beber, tú vas a normalizarlo también. Además, mira, hay una frase aquí, la típica frase de tú eres la media de las 5 personas con las que más tiempo pasas. A mí me gusta otra reformulación de esta frase y es: tú eres la media de las 5 creencias que reafirmas de la gente con la que te juntas. Porque al final sí, para mí tiene razón esta frase de si te juntas con 3 personas, con 3 borrachos, tú vas a ser el cuarto. Pero no es al 100% cierta en todos los casos. ¿Qué pasa? Que al final muchas veces en nuestro entorno tendemos a reafirmar las creencias que escuchamos de nuestro entorno. Si a ti toda la vida Por eso realmente las personas millonarias, los niños millonarios que crecen en entornos millonarios, generalmente se hacen millonarios, simplemente por el entorno, por las creencias. Si a ti toda la vida te han dicho que es imposible ganar más de 2.000 euros al mes, pues te va a ser complicado realmente. Vas a tener una creencia muy limitante de que no es posible ganar 1.000.000 al mes. Pero un niño que desde pequeño lo ha visto en su entorno y lo ha normalizado, simplemente es mucho más probable que esa persona acabe ahí. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el entorno realmente nos está toda la vida reafirmando creencias en nosotros mismos. Por lo tanto, tú realmente eres la media de las creencias que reafirmas. Tú realmente estás todo el rato reafirmando creencias del entorno. ¿Qué pasa? Una creencia del entorno, generalmente un entorno alcohólico, es normal beber, se normaliza beber. Y eso es una creencia. Ahora mismo, para mi alumno, que ha estado 3 meses completamente fuera de ese entorno, él ha visto que claramente no es normal beber y que claramente estás escapando de tu vida cuando bebes. Porque se ha juntado con otro entorno que tiene esa creencia. Por lo tanto, cuando vuelve a ese entorno anterior, lo ve mucho más claro. Mientras que los otros no lo ven, porque siguen reafirmando las creencias de todo ese entorno. Pero él se ha salido de ese entorno. Por lo tanto, ve muy claramente todas esas creencias que tiene ese entorno y cómo él precisamente no quiere tener esas creencias y quiere las del otro entorno, que sabe que son mucho mejores para él. Entonces, esta es la primera clave, la del entorno.
La segunda, mira, al final, a mí hay muchas personas que me contactan, ¿no? Ostras, sobre todo hay muchas personas que me dicen por Instagram, oye, he intentado dejar de beber alcohol, de dejar de beber cerveza, sobre todo, no hay manera. No sé cómo dejar el alcohol. No sé cómo hacerlo. Porque siempre que lo he intentado, al final sigo volviendo a beber. Y yo lo primero que le hago de pregunta a esas personas es si aparte de cuando decidieron dejar el alcohol, en uno de sus intentos, si aparte de haber dejado el alcohol, hicieron algún otro cambio en su vida. Y lo que me contestan siempre es no. Solo intenté dejar el alcohol y ya está. Y a los días ya estaba volviendo a beber porque no me era posible dejarlo. Esa es la segunda clave. Cuando tú realmente quieres dejar el alcohol, no puedes dejar el alcohol y ya está. Porque tú no puedes dejar un hábito que tienes muy arraigado sin pagar realmente el más alto de los precios. Es decir, tú lo que no puedes es conseguir lo máximo pagando el mínimo. Tú pagas el precio entero y por adelantado y luego llega el resultado. Y lo que quiero decir con esto es que realmente una de las mayores claves, por ejemplo, en este caso, a Óscar, este alumno que yo le comenté, aparte de alejarse de ese entorno, yo le dije, oye, al día siguiente ya, esto lo vas a aplicar, lo que te voy a decir, lo vas a aplicar al día siguiente, esto le dije, ¿no? A las 5 en pie, de 5 a 6 vas a leer, a las 6 te vas al gimnasio a entrenar y después vas a controlar todo el día tu alimentación, vas a clavar tus macros. Aparte, todas las distracciones, lógicamente te alejas de ese entorno y todas las distracciones que tengas las quitas. Series, películas, videojuegos. Vas a enfocarte en ti, vas a centrarte en ti. ¿Qué pasa? Que me hizo caso. Entonces lo que quiero, y por eso ahora le va bien, ya no ha vuelto. Lo que quiero decir es que cuando una persona se enfoca solo en dejar el alcohol y ya está realmente pagando un precio muy barato, un muy poco precio, para realmente el resultado que está queriendo. Es decir, no, es que la vida no funciona así. La vida no es que yo pago el mínimo y recibo el máximo. La vida es que tú pagas el máximo y recibes el máximo. Siempre recibes en proporción a lo que pagas. Eso es así, para todo. Entonces, ¿cuál es la clave, esta segunda clave? El estar sumergido al máximo en un proceso diario de mejora y de construcción personal. No hay otra manera de dejar el alcohol que estar sumergido al máximo en un proceso diario. Pero ¿por qué ha sido mi caso? Yo en abril de 2025 empecé tomando la decisión de centrarme en mí, de hacer un cambio físico, de levantarme a las 5, de entrenar, de leer, de centrarme en mí, de enfocarme en mí. La consecuencia natural, una de ellas, fue que dejé el alcohol. Para mí fue una consecuencia natural dejar el alcohol. Un mes y medio después de estar levantándome todos los días a las 5. Y fue una consecuencia natural de estar enfocado y centrado en mí. Entonces, claro, la persona que solo está tomando la decisión de dejar el alcohol y ya está, no se está enfocando realmente en sí misma, porque va a seguir viéndose con la misma gente, porque va a estar perdiendo el tiempo de la misma manera, porque se estará levantando tarde de la misma manera, porque no entrena, porque no controla su alimentación. Es decir, no está trabajando la disciplina en ningún momento. Realmente, en ningún momento está trabajándola. Entonces está pagando el mínimo de los precios. Por lo tanto, no va a conseguir ningún tipo de resultado. Esta es de las mayores claves. Es decir, si tú realmente aplicas esto y a partir de mañana, si tú eres una persona que bebe alcohol y quiere dejarlo y no sabe cómo, este es tu caso, ¿no? Y tú a partir de mañana te levantas a las 5, lees, entrenas, te desarrollas, controlas tu alimentación, te centras, quitas distracciones, quitas entorno, yo te puedo prometer, vamos, te firmaría un contrato de que tú no vuelves al alcohol en tu vida. Pero porque tú te das cuenta, tú en ese proceso, el tema es que tú cuando estás enfocado en un proceso diario de mejora y de construcción personal, tú empiezas a tener revelaciones de lo que quieres para tu vida. Te das cuenta de cosas, simplemente. Tienes muchas revelaciones en ese proceso de levantarte todos los días a las 5. Ojo, cuando hablo todos los días esto, un proceso diario es todos los días, sábado y domingo también. Es una de las principales claves. Si tú sábado y domingo no estás cumpliendo, la realidad es que no sirve de nada. Entonces, yo te puedo prometer que si tú a partir de mañana haces esto y te enfocas en ti al máximo, sin proponerte dejar el alcohol, solo enfocarte en ti, yo te prometo que en un mes no vuelves. Si tú estás 30 días enfocado en ti, levantando a las 5 y realmente haciendo este proceso que te he dicho, tú no vuelves al alcohol. Pero porque habrás tenido tantas revelaciones en esos 30 días enfocado en ti, que habrás dicho, madre mía, que lo que le pasa a mi alumno ahora mismo, que dice, madre mía, qué mal me sabe, qué arrepentido me siento de la cantidad de tiempo que he malgastado en mi vida. Y luego, tercera clave. Al final, yo creo que realmente
uno de los principales problemas que tiene una persona que deja el alcohol, por ejemplo, este alumno le va a pasar en el futuro, estoy seguro, yo lo he advertido, de que cuando tú dejas el alcohol y lo consigues durante meses, el problema es que en algún momento te vas a relajar. En algún momento vas a decir, bueno, vale, ya para mí no supone ningún tipo, de hecho yo ni lo quiero, no supone ningún tipo de tal. Es decir, realmente al año de haberlo dejado, tú ya no tienes ese dolor. Tú ya no tienes ese hambre como lo tenías antes. Por lo tanto, es muy probable que si solo estás centrado en ti, al año, al tiempo, en el largo plazo, dejes de hacer los hábitos que te han llevado al punto en el que estás. Dejes de levantarte a las 5, dejes de entrenar, dejes de ser tan disciplinado, tan riguroso, tan excelente. ¿Por qué? Esta es la tercera clave. Porque lo estás haciendo solo por ti. ¿Cuál es la clave aquí? Ten un motivo más grande que tú mismo. ¿Qué le he dicho yo a este alumno, a Óscar? Le he dicho, oye, mira, vas a empezar a grabarte en YouTube y vas a empezar a construir tu marca personal, tu proyecto, en el que simplemente vas a contar tu experiencia de esos 20 años en los que has estado perdiendo el tiempo bebiendo alcohol y vas a ir contando las revelaciones, además de contar tu historia, vas a contar las revelaciones que tú ahora mismo estás teniendo en este proceso, porque esto va a inspirar a mucha gente. Y él me ha hecho caso y ha empezado su canal de YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a ser un motivante para él para nunca abandonar. Porque cuando él se piensa en algún momento en abandonar los hábitos porque ya no tiene el dolor de dejar el alcohol, porque ya lo ha dejado, va a tener el motivante, el motivo de que quiere inspirar a los demás, de que quiere que otras personas también salgan del punto en el que estaba él, que otras personas no salgan de ese dolor que él tenía. Entonces, esto es algo muy potente, porque ya dejas de hacer las cosas por ti y empiezas a hacerlas por los demás. Esta es una... Y además es que yo creo que... Mira, es que estamos programados para servir. Es que yo creo que una persona que hace algo solo por sí misma es imposible que en el largo plazo sea absolutamente riguroso y disciplinado y excelente. Es que es imposible, porque si lo haces solo por ti, no existe suficiente motivación. Es decir, al final la motivación son motivos para la acción. Si haces las cosas solo por ti, no hay suficientes motivos para seguir en el largo plazo siendo tan disciplinado, haciendo las cosas que te han llevado a dejarlo, seguir pagando el precio. No se puede, es que no lo vas a hacer, no lo hace nadie. Nadie en esta tierra, solo por sí mismo, por un motivo egoísta de sí mismo, paga tanto el precio. No le ves sentido ya al año a seguir pagando el precio. Eso te lo digo así tal cual. Pero ahí está la estrategia. Lo ideal es que tú empiezas a construir, a crear la persona que admiras y respetas, dejando el alcohol, centrándote en ti, y a la misma vez tú empiezas a construir una vida de la cual no quieres escapar, empezando tu proyecto, empezando a aportar, porque si tú lo haces a la misma vez, cuando tú ya llevas un año habiendo dejado el alcohol, tú tienes un año de todo tu proceso documentado. ¿Tú sabes la barbaridad de personas que se van a sentir inspiradas e impactadas por todo tu proceso de un año, todas las revelaciones que has tenido durante un año? Será una auténtica barbaridad. O sea, tú en cuanto quieras, en ese momento, después de un cierto tiempo de ya sentarte, de haberlo dejado y de sentir que de verdad ya has conseguido el resultado que buscabas, tú puedes ayudar, tú puedes ofrecer tu servicio como coach, como mentor. Tú puedes ayudar a otras personas que estén en el punto en el que tú estabas hace un año. Y puedes empezar a ayudar a un montonazo de personas y empezar a construir una vida de la cual no quieres escapar. Porque la vida que tenías hasta ahora, tú bebías alcohol para escapar. Por lo tanto, es una vida que tienes que cambiar radicalmente, hasta de trabajo, en todos los aspectos. Es una vida que no te gustaba, por eso bebías. Porque una persona feliz no bebe. Una persona que le encanta su trabajo no bebe. Una persona que disfruta todos los días de su vida no bebe. Por lo tanto, con estas tres claves, además de que es imposible que no dejes el alcohol, sobre todo, nunca vas a recaer en el largo plazo. Si me haces caso, claro. Hasta aquí el vídeo. Quiero que, si te ha servido este vídeo, si te ha inspirado, si de verdad te ha impactado, quiero que vayas a mi Instagram, te lo dejo en la descripción. Cuéntame un poco, quiero conocerte, cuéntame un poco tu contexto, tu situación, el punto en el que estás. Quiero ayudarte, de verdad. Escríbeme, si quieres mándame un audio y yo te prometo que te voy a echar una mano, de verdad.